Hola a todos. Dentro del marco del Push Festival 2026, que se celebrará del 22 de enero al 8 de febrero, Latincuber colabora para presentar la obra Huayqueicuna del artista y performer argentino Tiziano Cruz. Huayqueicuna es una obra performática que entrelaza memoria, ancestralidad y resistencia. Inspirada en el Quipu, Sistema Andino de Memoria, la obra propone un regreso a la infancia del artista en el norte andino de Argentina. Tiziano Cruz es un artista interdisciplinario nacido en Jujuy, Argentina. Su trabajo combina performance, lenguajes visuales y teatrales e intervención en el espacio público, con una fuerte dimensión política y comunitaria. Tiziano, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, bueno, también muy feliz de poder conversar con ustedes y compartir parte de la historia que vamos a estar llevando acá por diferentes ciudades de Canadá y en especial en Vancouver, así que muy feliz, con mucho frío, pero muy feliz. Estamos también nosotros muy contentos y emocionados de que vienes por acá. Pues vamos directamente a la primera pregunta para comenzar, para saber un poquito más de tu obra. Nos gustaría saber cómo te gustaría presentar YK Kuna a alguien que la va a ver por primera vez y platicarnos un poquito desde qué emoción nace esta obra. Bueno, Kuna es una obra que integra una trilogía de obras autobiográficas. Es una investigación que vengo realizando desde el año 2015 en adelante. Es una tercera obra, o sea, cada obra está destinada a una parte de mi familia. La primera obra estuvo dedicada a mi padre, la segunda dedicada a mi madre, que también estuve hace 2 años en Vancouver presentando la obra número 2. Y ahora volvemos con la obra número 3, que es una obra que lleva el título de Waykeikuna, que en lengua quechua, que es la lengua indígena de mi territorio, significa hermanos míos, y claramente es una obra que está destinada a homenajear a mis hermanos de sangre, pero también a mis hermanos indígenas, ¿no? De todo lo que es la tradición indigenista en todo el territorio de América. Entonces es una obra que en este caso es una obra documental, si se quiere, ¿no? Es un regreso a cómo encontrar esos valores para intentar cambiar estas realidades en las que vivimos y trasladar a diferentes partes del mundo una filosofía de vida indigenista que está atravesado por el trabajo colaborativo y comunitario, ¿no? Es a través de la propia historia, como es la parte biográfica que tiene mi trabajo, no solamente esta obra, sino todo mi trabajo en general, que es una excusa un poco para conectar aquellas tradiciones o memorias colectivas que guardan y que siguen resistiendo todas las comunidades indígenas y que son herramientas que nos permiten a cómo en este sistema neocapitalista en el que vivimos, donde todo pareciera que lo devora, donde todo es la inmediatez, cómo nos permite repensarnos y encontrarnos a transitar una vida mucho más en comunión. Algo que nos llama mucho la atención es que viniendo tú del norte de Argentina, ¿cierto? Esta obra también remite particularmente al quipu, ¿cierto? Este sistema andino de nudos que guardan todavía conocimiento. Nos gustaría saber, alguna vez en alguna entrevista te escuchamos mencionar que cada vez que vas a un lugar nuevo, haces un nuevo nudo también. Y nos gustaría un poquito saber y explorar contigo qué tipo de memorias guardas cada vez que haces un nuevo nudo, cuando vas a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, a un nuevo país. Bueno, la historia de los quipus es sumamente interesante en todo lo que es los Andes de América del Sur, porque era el sistema de escritura, ¿no? Si tendríamos que definir lo que era un sistema de escritura que hasta el día de la fecha es muy difícil de codificarlos, ¿no? Porque cuando fue la época de la conquista, muchos de esos quipus se destruyeron porque los conquistadores sabían que guardaban información, aunque no podían decodificarla, lo que muchos se destruyeron y otros fueron a parar a diferentes lugares, hoy en grandes museos de diferentes países de Europa. Entonces es muy difícil encontrar, ¿no? El significado o cómo decodificar esos nudos o los colores o los tamaños de los textiles y demás que van a ir conformando esos quipus. Sin embargo, muchas comunidades han
con esta idea de poder recuperar en esta modernidad, lo que se ha ido es como reinterpretando cómo sería esa posibilidad de salvaguardar la memoria, ¿no? Entonces, entendiendo de que la importancia del textil para nuestras comunidades indígenas es cómo un textil, así como la escritura a la que conocemos hoy a nivel global, cómo se puede salvaguardar, ¿no? En especial en esta obra que justo hay una foto de fondo que tienen ahí, que estoy con mi padre, que son esos rebozos, ¿no? Que tienen los colores. Bueno, cada color representa a una familia, las flores representan las tristezas o las penas que tienen las familias, ¿no? Y cada familia o cada casa tiene su propio color, su propia... la forma de dibujos, ¿no? Que van configurando un poco la vida que tienen las personas o las comunidades en este territorio. Entonces nosotros siempre, yo cuento de que cuando uno está en un campo abierto, uno a lo lejos puede saber quién anda por ahí solamente con el color de ese rebozo o esa manta, ¿no? Entonces es como encontrar ese sentido y estoy yo a través de esta investigación que ya lleva más de 10 años, cómo poder recuperarme con esa tradición, con esa memoria colectiva, ¿no? Yo pertenezco, como decías, al norte de la Argentina, de un territorio que se llama Jujuy, que es una de las pocas provincias que integran los Andes andinos de América del Sur, y Argentina es un país sumamente complejo, ¿no? Porque... bueno, es muy extenso, ha sufrido diferentes sistemas de colonización y posteriormente la neocolonización. Ha habido diferentes migraciones de otros lugares, como específicamente Europa, que han de alguna manera diseminado un pensamiento de supremacía blanca, ¿no? Y una blanquitud ideológica, sobre todo, donde se produce una de lo que yo denomino indigenofobia o un borramiento, ¿no? Sobre las culturas indígenas, a diferencia de otros países donde hay reivindicaciones sobre las culturas indígenas. En nuestro territorio, la palabra indígena sigue siendo, representando un peligro, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder hacer estas obras o encontrarme con otras comunidades o otras personas que viven en diferentes partes del mundo que han tenido que huir muchas veces de sus territorios en busca de una vida mejor, me permite a mí reconectar con esa memoria que me ha sido arrebatada por un sistema, ¿no? Un sistema que, una superestructura que se ha puesto a la tarea de, a través del sistema de la educación, a través de la desterritorialización de las culturas indígenas, se ha puesto como objetivo borrar una memoria, ¿no? Entonces, un poco las obras, un poco en el fondo son también una excusa para reencontrar mi propia historia. Y es así donde a través de encontrarme con diferentes comunidades indígenas o latinas, migrantes o diásporas, de entender desde cómo funciona un instrumento, cómo funcionaban las prácticas artísticas, las prácticas culturales de aquella época, y ver qué similitudes habían con lo que yo tenía en mi infancia, en mi pueblo, cuáles son las que se siguen manteniendo y cuáles han sido las evoluciones, y también una mezcla con la historicidad real, ¿no? De cómo lo que se cuenta sobre nosotros, y me interesa hacer como ese cruce, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada lugar que voy es como que se va actualizando esa búsqueda, ¿no? De identidad para tratar de, por luego, bueno, cómo esto transmito a las personas con las que me voy encontrando y a mi familia también, ¿no? Y a mi propia comunidad. Lo cual me lleva a la siguiente reflexión que justo me parece que está muy, muy bien conectado con lo que mencionas. Al llegar a traer esta obra a Vancouver, que es un contexto cultural y geográfico muy distinto de alguna manera al origen de Kuna, pero que también tiene cierta conexión desde la búsqueda de la dignidad de los pueblos originarios que habitaron y que habitan en estos territorios, pues justamente algo que me gustaría que nos acompañaras a reflexionar sobre qué te interesa, que resuene tanto de tu contexto propio y del contexto en el que fue creado Kuna en estos contextos, pues, de los territorios originarios canadienses. Yo creo que yo siempre he celebrado las políticas que hay de reparación histórica para las comunidades de las primeras naciones acá en Canadá, en todo su territorio, incluso en América Central como en América del Sur también han habido ciertas reparaciones históricas. Sin embargo, bueno, hay mucho por trabajar todavía.
Sin embargo, siempre yo que he venido a Canadá y he tenido la posibilidad de encontrarme con miembros de primeras naciones, siempre digo que la lucha no nos debe detener, ¿no? Creo que los avances o los derechos que una comunidad consiga no pueden ser individuales, sino que se tiene que trabajar hacia una búsqueda de un reconocimiento de todas las comunidades indígenas, ¿no? Porque no podemos conformarnos con los derechos que una comunidad consiguió cuando otras comunidades siguen muriendo, ¿no? Y es el caso específicamente, voy a hablar de Canadá, donde eh, hay muchísimas empresas multinacionales en toda América del Sur haciendo extractivismo de recursos naturales, ¿no? Y lo que provoca la sequía de los ríos, la contaminación, que las personas se enfermen, nuevas enfermedades, la desterritorialización de las propias comunidades, ¿no? Hay todo un aparato empresarial que va, ¿no? Corriendo o desplazando a las comunidades, ¿no? Entonces me parece que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Entonces creo que como comunidades o representantes de comunidades indígenas tenemos que trabajar para que todas las comunidades tengamos el mismo derecho. La lucha no puede detenerse con los derechos que una comunidad consiga, porque las luchas no son individuales, tienen que ser colectivas. Y de alguna manera lo que yo vengo a proponer de ese pueblo de donde soy perdido en la montaña es a decir, bueno, no estamos solos, ¿no? Y hay personas que y estamos acá porque seguimos resistiendo, seguimos trabajando para este trabajo más colaborativo, más comunitario. Pero bueno, no se logra solo, ¿no? Necesitamos unificar estas fuerzas y es un poco también mostrar que a pesar de todos los intentos, tanto de la colonia como de la neocolonización, estamos vivos todavía, ¿no? Y seguimos batallando y queremos seguir con que esta comunidad se extienda, ¿no? Porque creo que ese es el único camino para llegar a que realmente suceda algo. Entonces va a ser para mí sumamente interesante compartir experiencias, ¿no? Porque es un poco lo que vengo a hacer, ¿no? Compartir cómo de alguna manera, cuál es la visión que tengo del mundo, qué es lo que mi comunidad tiene como visión sobre el mundo, la cosmogonía andina que tenemos nosotros indígenas, y compartirla, ¿no? Y en el fondo sabernos que no estamos solos. Pasa mucho con diferentes colectivos o minorías o grandes mayorías globales, como ahora se nombra, que a veces nos sentimos solos, ¿no? Colectivos que empezamos a luchar, a manifestarnos y demás. Y contra un sistema que es gigantesco, y a veces nos sentimos, bueno, entramos en esa duda de para qué luchamos o para qué hacemos tales cosas. Y creo que es decir, bueno, hay que mi mamá siempre me decía que nunca estamos solos, ¿no? Solo hay que salir al mundo a encontrarnos, ¿no? Y a mí me parece muy linda esa frase, porque es un poco lo que vengo a hacer, ¿no? Es a contar mi historia y que el público de acá también me cuente sus historias y de ahí armar como una gran historia colectiva. Extraordinario y también mencionar que la comunidad latina, como bien mencionas, estas diásporas de migrantes que se mueven en distintos territorios, pues también creo que por eso nos recibimos entre nosotros con mucho afecto, mucha responsabilidad y respeto y así es como te queremos recibir y con el corazón, por supuesto, abierto a tu propuesta que me parece extraordinaria, a mí y a todos nuestros compañeros aquí. En tu trabajo aparecen el ritual, el testimonio y el cuerpo como herramientas políticas. Eh, ¿Qué puede el cuerpo en escena que a veces no pueden las palabras? Yo creo que uno, como persona activista, militante, creo que va descubriendo cuál es la forma de militancia, ¿no? Yo creo que he encontrado en la práctica artística, específicamente en las artes escénicas y el pensamiento, la forma o la materialidad que es solamente mi propio cuerpo, ¿no? Que está atravesado justamente por mi territorio, ¿no? Donde la gran premisa de mi trabajo es qué lugar tiene el arte del cuerpo, es decir, la actuación o la performance en un país donde el cuerpo desaparece ante el anhelo de una sociedad blanca, ¿no? Donde todo el tiempo hay un borramiento de tu cuerpo. Entonces tiene que ver justamente por eso, ¿no? De la reivindicación de mi cuerpo dentro de un territorio donde todo el tiempo se lo quiere aniquilar, ¿no? Aniquilar en términos reales, ¿no? Entonces me parece que encuentro ahí como una potencia en el cuerpo, ¿no? De llegar a la escena
¿no? De lo que significa, ¿no? Yo soy muy consciente de lo que significa representar a la Argentina cuando muchos tienen una idea de qué es un imaginario de lo que sería Argentina. Y después me ven llegar a mí con mis rasgos, con mi ropa, con mi forma de hablar, con mi forma de moverme, con el estilo de mi cuerpo, con mi pelo y demás. Creo que genera como otras narrativas, ¿no? Que genera esa amplitud de cuerpos que coexisten al día de hoy dentro de nuestro territorio, ¿no? Y de alguna manera es, bueno, cómo quebrantar un poco a través de cuando uno habla, a través de cuando uno canta, cuando uno narra las historias, puede generar algo, en este caso en el espectador, ¿no? Generar esa comunión o ese convivio con el público que está presente, ¿no? Y decirle somos iguales, por más que estemos, uno esté en el escenario, otro esté en la platea, somos iguales y esta historia es compartida, ¿no? Y eso solamente lo puede hacer el cuerpo. Extraordinario. Tiziano, te queremos agradecer tu tiempo. Nos honra mucho tu visita. Como te mencionaba, la comunidad latina pues te va a recibir obviamente con el corazón, con mucho calorcito a pesar del frío. Y pues eres siempre, siempre, siempre bienvenido a contarnos tu experiencia sobre tus performances y ojalá que vengas muchas veces más a este territorio en Vancouver. ¿Hay algo más que te gustaría compartirnos? ¿Algo más que quieras decir? Solo, Solo agradecer a ustedes también por el espacio, por el interés en mi trabajo, agradecer a Push Festival que hace posible que venga una vez más, que llegue a la ciudad de Vancouver para encontrarme con el público. También que vamos a estar, digo, además de las funciones del espectáculo, vamos a estar haciendo creo que son uno o dos workshops de creación de panes y van a ver que siempre lo que pasa es que cuando viene mucha gente dice, ah, bueno, en mi casa también hacía. Entonces, todos tenemos muchas prácticas que no sabemos que son compartidas. Entonces, eso es como lo interesante y es un ritual para sobrellevar lo que son los duelos, entender la vida y la muerte desde una perspectiva comunitaria e indigenista. Así que va a ser muy hermoso poder encontrarme con todos aquellos que puedan llegarse. Te agradecemos mucho, que tengas muy buena tarde. Igualmente, saludos. Gracias por tu tiempo. Amigos, los esperamos los días 6 de febrero a las 7:30 de la noche y el 7 de febrero a las 2 de la tarde para presenciar YK Kuna, que se presentará en The Roundhouse como parte del Push Festival 2026 con la colaboración de Latincover. Los tickets ya están a la venta en pushfestival.ca, /shows, /YK Kuna. Allá nos vemos.